Bueno, estamos aquí en el programa. El tercer ciclo 2026 de Derecho de la UPT. En este programa lo que hacemos es hablar de las distintas constituciones. En este caso nos tocó hablar de la Constitución de 1856. Bueno, en este capítulo, ¿no? Que conforma una serie de videos que van a poder ver. Pero previo a esto quiero presentarles, ¿no? a quienes nos acompañan ahorita. Mi compañero Darío. Darío, cuéntanos quién eres y preséntate, ¿no? Para el podcast. Bueno, mi nombre es Darío Ramírez. En estos momentos vemos el personaje de esclavo, en la cual nosotros hemos sido traídos desde el África con este rol de esclavo. Hemos sido comercializados como si fuéramos un bien de país en país hasta llegar al Perú. Y ser tratado como esclavo sin tener derechos. Bien, gracias Darío. Ahora presentaré a mi compañero Jesús. Jesús, cuéntanos, ¿quién eres el día de hoy? Mi nombre es Jesús Quisquinojosa, represento al presidente del año 1856, don Ramón Castilla. En el gobierno de Ramón Castilla ha habido una reforma política de la Constitución en el año 1856, afirmando que también nosotros en esa época había mucha esclavitud, la abolición de esclavitud del año 54 del anterior presidente, Echenique. Pero en ese entonces, como yo gobierno como el presidente de la República en ese tiempo y en ese contexto, manifiesto que yo hice una consolidación para que la población, la sociedad en el Perú, en la República del Perú, que haya unos cambios en esta reforma, que no sea desigualdad, que haya una igualdad de trato a las personas indígenas, así como he llamado también los esclavos. En ese entonces, como fue mi segundo gobierno como Ramón Castilla, hice algunos cambios para el crecimiento económico. Sería permitir al gobierno que haga un cambio a través de lo que llamamos guano, ¿no? Eso fue igualdad, y también eso en ese año, en el 1856, permitió el crecimiento al Estado, al gobierno. Y también en ese entonces, con la reforma de la Constitución de Perú, ha habido un trato, igualdad ante la sociedad. Y también hubo un buen crecimiento económico, y también nosotros como gobierno tuvimos esa consolidación con la sociedad. Y también usted representa al... Yo vengo caracterizado de José Simón Tejada, que fue un político, fue abogado peruano y bueno, fue ministro de Justicia también. Fue también diputado constituyente de la República en Perú, y justamente fue uno de los que elaboró, ¿no?, la Constitución de 1856, por eso vengo tan elegante. Bien. Como estábamos comentando, el programa trata acerca de la Constitución de 1856, pero no podemos entrar a desarrollar esta Constitución sin antes tener un contexto, ¿no? Un contexto previo a la Constitución. ¿Qué pasaba en el Perú antes de 1856, ¿no? Veníamos pues de una inestabilidad política de la independencia, ¿no? Justamente nos independizábamos en 1821. Y pues no había una estabilidad política, ¿no? Se iniciaba un caudillismo militar. Justamente había pues, ¿no?, gobiernos militares, golpes de estado, no había una estabilidad política. Como ahora, ¿no? Cada vez cambiamos de presidente, entonces también no hemos cambiado mucho, ¿no? También tenemos que hablar obviamente de la crisis económica. Había una deuda externa, ¿no? Es evidente que después de una guerra nos endeudamos, ¿no? Cada guerra trae deudas, ¿no? Había gastos de guerra, había préstamos del extranjero, nos habían prestado principalmente de Inglaterra, entonces estábamos endeudados con Inglaterra, ¿no? Y eso era importante para poder sostenernos como Estado, ¿no? Porque ya
estábamos solos. España ya no nos ayudaba, ya estábamos solos, éramos Perú y nadie más. También tenemos que tener en cuenta que desde siempre ha habido una mala administración, había corrupción y había un desorden financiero. Hablando de la sociedad, justamente había lo que era la esclavitud, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco de la esclavitud ahí? Claro, ¿no? La esclavitud viene desde antes, los españoles nos trajeron. Y continuamos siendo esclavos desde que nos liberamos. El Perú se construyó en 1821 como república, seguíamos siendo esclavos hasta llegar al año 1854, en la cual el presidente Ramón Castilla, revolucionario, nos liberó, la cual también nos dijo que, ¿saben qué? Ustedes también tienen derechos, como todo peruano, nos sentimos libres, me sentí humano y por fin puedo decir, soy un peruano. Claro, justamente eso es lo que pasaba, ¿no? En cuanto a una desigualdad social. Teníamos también el tributo indígena, no hay que olvidarnos que pues, de los incas, ¿no? Evidentemente había un impuesto que tenían que pagar hacia el Estado, que venía, de hecho, eso lo heredamos desde la colonia. Era una sociedad totalmente desigual. El poder se concentraba básicamente en la élite, ¿no? Había una élite en el Perú y esos son los que concentraban el poder. Y hablando del poder, tenemos que obviamente hablar del poder de la iglesia. Como veníamos de un gobierno, bueno, del dominio español que está tan relacionado con la iglesia, había una fuerte influencia de la iglesia en cuanto a la política, tal vez indirectamente, pero había una fuerte influencia en la política por parte de la iglesia. Tenían una cercanía extrema al poder y influenciaban en leyes y decisiones políticas, ¿no? Los conservadores, sobre todo, defendían este poder de la iglesia, ¿no? En el gobierno de Ramón Castilla, en el año 1856, el guaguaje de guano, eso fue el clave más importante en la presidencia de Ramón Castilla, en lo cual Perú creció así, en extremos. Y también quiero agregar, en el primer gobierno. En el primer gobierno Ramón Castilla no hubo muchos cambios, no. Fue esto en su segundo gobierno de Ramón Castilla. Claro, pero estábamos diciendo que el primer gobierno era que se ve el tema del guano, ¿no? Claro. Se pasa a pagar esta deuda externa que teníamos por la guerra y pues ya una modernización, ¿no? Se hacen obras. Claro, ya se comienza a dar. Claro, ¿no? Que la llegada del guano, vemos que el Perú está de manera estable, ¿no? Hay dinero abasto, en la cual Ramón Castilla se vio que podía liberar a los esclavos negros, eliminar los tributos que se le daba hacia el poder, los indígenas, porque pagaban impuestos como todos, y creó la Constitución de 1856 porque había la capacidad económica para poder cambiar, creó proyectos, obras, se pudo hacer muchas cosas en esta reforma. Bien, justamente pues esta parte llegamos en cuanto al contexto, ¿no? También justo antes de la Constitución de 1856 está lo que es el gobierno de Echenique, ¿no? De José Rufino Echenique, que era el presidente antes de que Ramón Castilla entrara al poder pues, por golpe de Estado, ¿no? Ramón Castilla entra al gobierno con un golpe de Estado, derrocando a José Rufino Echenique, que pues había una crisis política en Perú, ¿no? Las personas que eran más como que de concepto liberal estaban en desacuerdo con José Rufino Echenique, que era pues alguien evidentemente conservador, ¿no? Había problemas de corrupción, se favorecía a la élite y había un descontento social bastante amplio, ¿no? Y en el año 1855 inicia su segundo gobierno de Castilla. Ramón Castilla, dura hasta 1862.
62. Pero Ramón Castillo era africano. Claro, Al el inicio, en el 84. No, 45. En el 54, perdón. 45 hasta 51. Ah, es el primer gobierno, pero en el gobierno no hubo mucho cambio. Sí, en el 55 hasta 62. Claro, Era muy social. lo que me sale aquí es que Ramón Castilla proclama la abolición de la esclavitud en Huancayo el 3 de diciembre de 1854. Y también estaba en plena revolución contra José Rufín Echenique. Bien, justamente este era una especie de contexto histórico, ¿no? Para poder entrar ya a A continuación hablaremos sobre las características de la Constitución de 1856. ¿Qué puedes opinar, Yerko, sobre esta? Bueno, comenzamos ya hablando de las características en sí de la Constitución. Tenemos que decir pues que evidentemente era una Constitución liberal. Era liberal, ¿por qué? Porque pues se abolía la esclavitud, ¿no? Ramón Castilla abolía la esclavitud, si no me equivoco, en Huancayo, y proclamaba la abolición de la esclavitud, y condenaba, ¿no? esta práctica. Justamente después, posteriormente, en la Constitución. Perdóname, pero como dices, era más libre, pero también era rígida. Recordad que también en ese tiempo, como Ramón Castilla asumió el poder de la dictadura, los congresistas, los diputados, los senadores no estaban de acuerdo con él, porque él entró al poder de manera forzada. Y era un poder muy rígido, él simplemente no podía mandar sobre muy todo. Conservadores, por eso que también ha habido ese cambio, ese choque del gobierno de Ramón Castilla. Claro, estas personas tenía otra costumbre, otra cultura, o sea, era más religión. En cambio ya llegó el gobierno de Ramón Castilla, es cuando tuvo ya consolidación, podemos decirlo, ¿no? No una conciliación como tal, porque hubo una guerra civil para que pueda haber esto, lo que tú dices, esta conciliación, porque al hacer esta constitución del 56, en el año del 56 y el 58 hubo una guerra civil interna entre el poder. Entre las religiones y las personas que eran un poco... fueron los conservadores y Ramón Castilla con su gente que le apoya. Eran más libres. Liberales. Eran liberales y sí. las otras personas eran más conservadores. Y en esta persona los conservadores tenían esos cargos, ¿no? Que eran senadores, diputados, y no querían apoyarlo. Y esas personas eran influyentes económicamente, eran personas con alto rango en el ejército y personas influyentes en la religión, que no estaban de acuerdo, porque Ramón Castilla, como decía, ya no le daba ese poder, ¿no? Ya, al no tener esclavos. Había muchos cambios. Claro, hubo muchos cambios. Justamente decía que la medida, y exactamente en el artículo 134 dice, ¿no? Para reformar uno o más artículos constitucionales se necesita que el proyecto sea aprobado en 3 legislaturas distintas. Eso le da pues una rigidez, ¿no? Evidentemente era difícil poder cambiar reformar esta constitución, ¿no? Claro, pero peor aún cuando la gente, los diputados, los senadores no apoyaban a Castilla. Claro, entonces iba a ser muy difícil que después se cambie, ¿no? O sea, que haya una reforma constitucional. También tenemos que tener en cuenta que en cada una de estas legislaturas tenía que discutirse y aprobarse el cambio. O sea, tenía que ser en tres periodos distintos, entonces iba a ser muy complejo. Eso también nos daba una suerte de seguridad, ¿no? Una seguridad constitucional en cuanto a esta constitución, ¿no? Recordemos que no duró mucho, pero hablando propiamente de la constitución, era una constitución rígida, evidentemente. Claro, pero así como fue rígida, hubo cosas buenas, ¿no? También. Como la educación hacia los esclavos, ¿no? La educación gratuita, ¿no? Porque no había, por ese tiempo solo la educación era para las personas que se parece de abolengo. Las personas, los esclavos, indígenas no podían tener este tipo de educación. Claro, se instauraba lo que es la primaria, ¿no? La primaria ahorita. Claro, porque antes del gobierno de Ramón Castilla también ha habido como marginación, ¿no? Desde el punto de vista, porque no hubo esta primacía de equidad o igualdad. También podemos recalcar que Ramón Castilla tuvo una visión, ¿no? Por ejemplo, para poder el gobierno que sea más libre, que también hemos tocado el tema, por ejemplo, ¿cómo se dice?
la expresión de la libertad, ¿verdad? Ah, Claro. sí. Justamente había libertad de prensa, ¿no? Con esa constitución. Se Claro. habla de libertad de prensa. Claro, tienes razón todo lo que tú dices. Porque como dices, Ramón Castilla pensaba a futuro. Fue una persona muy visionaria, ¿no? Al dar esta educación primaria de manera gratuita a esas personas, porque recordemos que en ese tiempo las personas, no cualquiera podía votar. Solo votaban las personas que tenían estudios y personas que tenían propiedades, bien claramente. Pero también podemos rescatar lo que acabas de decir, ¿no? La mayoría de las personas cuando llegaban extranjeros, ellos no podían votarlo también, o sea, no había un sufragio, ¿verdad? Sí, no, claramente sí. Si eran extranjeros, Con propiedad, sí, con podían. propiedades y estudios, Claro, sí, podían nacionalizarse como peruanos para poder votar. Ya. Tenían esa facultad, pero tenían El que... derecho. Tenían que registrarse en el registro civil. Para esto. y tenían que tener propiedad. Claro, pero como dije hace un momento, él fue una persona visionaria que más adelante se dio cuenta de que estas personas que eran esclavos iban a ser parte de la sociedad y más adelante iban a poder votar. Sí. Dándoles esas oportunidades porque están iniciando de cero, claramente. Parte de esta libertad que se daba también tenía que ver con la libertad de prensa, ¿no? Justamente aquí doy lectura al artículo 20. Todos pueden hacer uso de la imprenta sin censura previa, bajo la responsabilidad que determina la ley. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando nos dice imprenta se refiere pues a la prensa escrita, ¿no? Periódico. Recordemos que en aquel entonces pues, no había redes sociales, no había WhatsApp, Facebook. Solo lo que había era pues el periódico, era la prensa, Imprenta. y ahí es por donde se transmitían pues las noticias o las opiniones de aquellos comunicadores de aquel entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una... O sea, en concordancia justamente como decíamos que esta constitución era liberal, dijimos que era liberal. Sí, son Era liberal porque porque ya había más derechos a la esclavitud y a los indígenas, y había cosas que no pagaban tributos los indígenas, ¿no? Entonces era igualitario. Claro, entonces complementando a esto, teníamos que había una libertad de prensa, ¿no? Ya hablando también de una serie de garantías constitucionales, tenemos que tener bueno, no garantías, sino hablando del Congreso, teníamos que había una bicameralidad en el Congreso, que teníamos la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Claro, pues la misma razón era rígida, ¿no? Ahora tenemos doble bicameralidad, ¿no? Sí. Como en la actualidad. Claro, justamente estamos Justo- regresando en esa transición, ¿no? hacia la bicameralidad. Exactamente, vamos ahorita prácticamente al pasado, vamos pues hasta 1856. Lo que estaba diciendo también que había una división de poderes que, bueno, lo que nos da es que corresponde a una especie de control de los poderes del Estado, ¿no? Había el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno de ellos tenía pues sus propios mandatos según ley. eran autónomos. Eran autónomos. Claro, eran autónomos. Justamente en el artículo 42 lo dice. Ejercen las funciones públicas los encargados de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sin que ninguno pueda salir de los límites prescritos por esta Constitución. Justamente pues había una separación de poderes evidente. También tenemos que hablar acerca de las garantías, como hoy en día podríamos decir garantías constitucionales. Por ejemplo, en el artículo 10, a ver, lo buscamos. En el artículo 10 dice, una garantía es que la supremacía constitucional dice que es nula y sin efecto cualquier ley en cuanto se oponga a la Constitución. ¿Qué nos dice esto? Claro, o sea que para hacer un nuevo artículo, una nueva ley, no tiene que violar la Constitución. Todo lo que está hecho en la Constitución se tiene que respetar, o si no, no va. Como hoy conocemos el Tribunal Constitucional, ¿no? Que si se intenta crear una nueva ley que va en contra de los derechos, no va. No es ni derogada ni nada, no va, simplemente no va. Es rechazado. También podemos señalar que la Constitución, cuando ha habido modificaciones, cambios, pero siempre ha habido una parte de legislación. Y claro, había también una Constitución que había un referéndum. Claro, en cambio de eso, del año 1856, hubo también
los cambios muy radical, ¿no? La cultura, lo anterior y la actual de la Constitución. Sí. Bueno, continuando también con otro tipo de garantías, en este caso garantías individuales, tenemos que, por ejemplo, en el artículo 16 dice: la vida humana es inviolable, la ley no podrá imponer pena de muerte. Exactamente lo que decías, no había pena de muerte, ya no se podía asesinar a alguien por algún delito, ¿no? Se daba una garantía personal hacia aquellos que cometían un delito, pero no necesariamente iban a morir por ello, ¿no? Y bueno, solo iban a ser juzgados, pero ya no se iba a aplicar esta pena de muerte, porque está violando los derechos, que prácticamente Ramón Castilla es lo que nos está liberando de esto, ¿no? Otra garantía podríamos decir que nadie podrá ser arrestado sin mandato escrito de juez competente o de la autoridad encargada del orden público, excepto por delito infraganti, debiendo en todo caso ser puesto a disposición del juzgado que corresponda dentro de 24 horas. Eso es en el artículo 18. O sea, ¿qué nos quiere decir, Jerko? O sea, no tenemos que... Básicamente lo que dice es que o sea, nadie puede ser arrestado a no ser que el juez lo diga. Y en su defecto, digamos que pues estás, digamos que yo soy un ladrón, y evidentemente me agarran, pues, ¿no?, robando algo. Entonces ahí estoy en lo que se dice infraganti. Entonces recién ahí, bajo esa condición, podrían privarme de mi libertad, ¿no? Entonces este artículo, de una manera más compleja tal vez, lo que nos dice es que había un derecho evidente a la libertad, ¿no? Una garantía a la libertad individual de cada una de las personas, que no podrían ser arrestados arbitrariamente, ¿no? Pasando a otra garantía, tenemos que es la garantía al domicilio. No sé si lo podrías leer. Vamos a leer el artículo. El artículo 30. 30 ya. Es inviolable el domicilio, no puede penetrar en él sin que se manifieste previamente el mandato escrito del juez o de la autoridad encargada del orden público, cuya copia podrá exigirse. Claro, ¿qué nos dice, no? Que toda propiedad es inviolable, o sea, nadie puede llegar a entrar y abrir, no, si no eres dueño, propietario. Claro, o sea, es inviolable, ¿no? Inviolable. Justamente lo que vemos en películas, ¿no? Si usted está en mi propiedad, no puede pasar. Entonces, eso era una garantía que teníamos en aquel entonces, ¿no? Y algo que nos estábamos olvidando es el artículo 17, que creo que es el más interesante de esa Constitución, que dice, simple y claro, artículo 17 dice: nadie es esclavo en la República. Ya hablamos acerca de la esclavitud y todo eso, pero creo que no lo mencionamos en el artículo, y lo cual es importante, y creo que es el artículo más interesante de esta Constitución, ¿no? Claro, porque me parece que ese artículo es que se influye toda esta Constitución, ¿no? Si no fuera por esto, que no se hubiera creado. Claro. Básicamente había ese vacío, ¿no? Ramón Castilla proclama la abolición de la esclavitud, pero constitucionalmente hablando había un vacío, no había un mandato que diga que no hay esclavitud. Claro, porque eso puede ser interpretado. Si no hubiera, digamos, ese artículo, seguiría siendo beneficio hacia los demás, ¿no? Claro. Podrían seguir haciendo. No hay una interpretación. Al decir exactamente no hay esclavos en la República, es firmemente rígidamente que no hay esclavos, que se tiene que hacer respetar estos derechos de manera igualitaria a todos. También un artículo interesante que lo estoy viendo ahorita es que el artículo 40 dice, y tiene varios puntos, tiene hasta el punto 6, bueno, inciso 6 podríamos decir. Artículo 40, el derecho de ciudadanía se pierde. También menciona que pues puedes dejar de ser ciudadano según la Constitución, y en el inciso 1 dice, por sentencia en que se imponga esa pena conforme a ley. O sea, había una manera en que tú podías dejar de ser ciudadano, lo que se dice. Así como cualquier. O sea, es lo que dice, ¿no? También hay otro que dice por quiebra fraudulenta, judicialmente declarada. O sea, quebrabas por fraude, ¿no? Otro que era por obtener o ejercer la ciudadanía en otro país. Curioso, ¿no? Hoy en día tenemos pues binacionalidad, ¿no? O puedes tener varias nacionalidades. Claro. Por ejemplo, en la actualidad tú puedes ser peruano natural jurídicamente y también tienes una nacionalidad en otro país, ¿no? Chile, Estados Unidos, Argentina, ¿no? Eso se debe mucho a los cambios que hubo de los gobiernos, de diferentes gobiernos.
Luego otro dice, por recibir cualquier título de nobleza o condecoración monárquica. Uy, esto es importante, ¿no? Porque, o sea, estábamos pasando de la abolición de la esclavitud y todo esto, y también, o sea, básicamente se nos dice que están rechazando las formas de gobierno monárquicas. Nadie que sea como que de la nobleza española o un príncipe o algo así podría ser considerado ciudadano del territorio peruano. Era una posición firme acerca de esa forma de gobierno, ¿no? Lo rechazaba, por así decirlo. Bueno, creo que también hay uno que, si me equivoco, es el inciso 6, ¿no? Que habla sobre el tráfico de esclavos hacia el exterior. Bueno, lo que entiendo es que como recién está entrando esta constitución, en la capital claramente, había provincias en las cuales aún seguían la esclavitud, no de todo respetaban, ¿no? Pero tenían que respetarla sí o sí. Y como tenían esclavos, creo que se querían hacer y ganar dinero, ¿no? Como ya no se podía en el Perú, en otros países yo siento que sí se podía aún. Y como que lo intentaban llevar a esos otros países y los vendían allá para no perder ganancias, ¿no? Porque claro, esos esclavos a ellos claramente les costaron. Porque se compraban los esclavos. Eran un bien, por así decirlo. Era el bien se puede decir, de una persona de abolengo. Un bien material, como una propiedad. Era una propiedad, claramente. Claro, porque los esclavos trabajaban más horas, era más... Claramente, pero ellos no querían perder dinero y por eso es que preferían venderlo al exterior, no a otro país, por ejemplo, como a un lugar fronterizo, ¿no? Más cercano. Esas son las características más interesantes. Vamos 20 minutos hablando de estas características, que creo que es suficiente para no hacerlo tan largo. Creo que ya abarcamos lo suficiente de esta constitución, ¿no? Esta como el punto más importante, y lo más relevante que se dio alrededor de 1856 hasta 1860. Sí, justamente esa constitución tiene 140 artículos, de los cuales hemos analizado los más importantes, creo yo. Y bueno, si se nos dejó uno ahí, por ahí, que lo pongan en los comentarios, ¿no? Justamente esto se va para YouTube, es que pónganlo en los comentarios para que pues podamos, tal vez, si nos lo permiten, hacer otro capítulo acerca de esa constitución que pues, en lo personal me está encantando. Finalizando el programa de podcast 12 cartas, haremos una breve reflexión. En la Constitución del año 1856, la Constitución promulgada por el entonces presidente Ramón Castilla, se trata de la libertad. Él lo liberó a los esclavos y dio un trato igualitario, un trato de equidad, tanto en la libertad de expresión, tanto en lo que son para las elecciones. Pero eso sí tenía que ser una votación de voz alta y también en la actualidad hay la libertad de expresión tanto como en ese entonces. Claro. Continuando con la reflexión, tenemos que, bueno, en esta constitución lo que se hablaba que había una democracia, se hablaba de democracia, pero recordamos que esta democracia no era en sí tan cierto porque había una democracia restringida, porque no todos podían votar, solo votaban aquellos que eran mayores de 21 años y que sabían leer y tenían una propiedad. También hablando ahora un poco del control constitucional o las garantías que tiene esta constitución, tenemos que pues la constitución es lo primero, no es lo que se nos dice, no es lo que está expresado en el artículo 10 de la constitución, de la de 1856, pero no menciona más mecanismos para que esto se dé al 100%, ¿no? Hoy en día pues tenemos, ¿no?, lo que es el Tribunal Constitucional, tenemos que los jueces pueden aplicar un control difuso, control concentrado, pero en aquel entonces no había esto, ¿no? Entonces es una especie de vacío, un poco de inseguridad tal vez jurídica. Y bueno, también las garantías pues hacia los ciudadanos, ¿no? Había garantías hacia la libertad, no podía ser detenido arbitrariamente, tenía garantías a tu propiedad. Y bueno, hablando ya de las garantías personales, hoy en día lo que tenemos es el habeas corpus y todo esto, que ha sido un avance, ¿no? Pero estos avances yo creo que tienen que ver bastante con estas garantías que se daban en aquel entonces para las personas, para todos los ciudadanos, porque recordamos que para esta constitución todos somos iguales, ¿no? Y era un avance importante en cuanto a la democracia o a un estado de derecho.
de manera nacional y de manera internacional. Teníamos muchos recursos, ¿no? Pues el oro, el cobre, como en la actualidad, ¿no? Pero ahora vemos que en el Perú ya no solo vivimos de eso, ¿no? Vivimos de un libre comercio en la actualidad, en la cual exportamos gas, cobre, oro, lo que son cultivos, vendemos a otros países. Si no, se sostendría la economía del Perú. Por eso aún tenemos una economía tan estable en la actualidad, si no tenemos como países vecinos, ¿no? Como vemos en Venezuela, que hicieron su país de manera unitaria, ¿no? Que solo tienen la opción de exportar a otros países, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte, de mi punto de vista. Bien, esta sería la Constitución de 1856, que pues tiene bastantes peculiaridades y obviamente tiene bastantes diferencias con la Constitución del 93, que es la que tenemos actualmente en el Perú, pero tiene puntos clave o puntos que yo creo que han sido vitales en el avance de la política nacional, que es que pues establecen nuevas garantías, libertades, algunas partes de igualdad, aunque no es 100%, creo que forma parte del avance que tuvimos hacia lo que es hoy en día el Perú, ¿no? Un país libre, un país... No estamos tan lejos de la realidad, ¿no? En ese tiempo, en la Constitución del 56, se aplica casi lo mismo que en la actualidad, ¿no? Solo que en la actualidad, digamos, aplicado nuevas reformas, ¿no? Y vemos que tenemos un sistema igualitario similar a la economía, ¿no? En la economía, en las libertades, en el poder del Estado. Sí, eso es lo que nos dice la Constitución de 1856. Bien, este es el final de este programa de las 12 cartas correspondiente al capítulo de la Constitución de 1856, y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Haya sido de su agrado.